Vamos a estudiar la espontaneidad de las reacciones redox. Es decir, vamos a tratar de averiguar cuándo una sustancia puede ceder electrones oxidándose a otra sustancia que se reduciría en este caso. En este caso, A sería la sustancia que se oxida, es decir, el reductor, y B la sustancia que se reduce. Para averiguar esto, tenemos que definir una magnitud que se denomina potencial de reducción y que mide la tendencia que tiene una semirreacción de reducción a producirse. Siempre se mide en condiciones estándar, es decir, 25 grados centígrados, una atmósfera de presión y concentración es 1 molar para todas las disoluciones que estén implicadas. Su unidad, como es un potencial eléctrico, es el voltio. Y la forma de representarlo es mediante una letra E mayúscula, a diferencia de la V que se utiliza en física, y se pone un cerito arriba para indicar que está midiéndose en condiciones estándar. Entre paréntesis se indican siempre primero la forma oxidada, es decir, la sustancia que tenemos antes de la semirreacción, y luego su forma reducida. Como el potencial de reducción es una magnitud relativa que se establece de unas sustancias respecto a otras, hay que establecer un valor cero en el potencial que por convenio se le asigna a la reducción de iones H+, es decir, de protones, a hidrógeno. Sería esta la semirreacción a la que se refiere y su potencial sería 0 voltios. Así, siempre que tengamos un potencial de reducción positivo, nos estaría indicando que la sustancia que se reduce tiene mayor tendencia a experimentar esa reacción que los protones. Este sería el caso de los iones cobre, que como vemos aquí, nos dan un potencial que se ha medido experimentalmente que vale 0,34 voltios. Por el contrario, cuando tengamos un potencial de reducción negativo, se estará refiriendo a que la sustancia implicada tiene menor tendencia a reducirse que los protones. Este sería el caso de los iones zinc, por ejemplo, cuyo potencial de reducción se ha medido que vale menos 0,76 voltios. Por tanto, podemos afirmar que los iones cobre tienen mayor tendencia a reducirse que los protones y que los protones tienen mayor tendencia a reducirse que los iones zinc. Cuando tenemos una reacción redox completa, con sus dos semirreacciones, podemos calcular el potencial total de dicha reacción, que sería igual a la diferencia entre el potencial de reducción del oxidante y el potencial de reducción del reductor. De este modo, siempre que el potencial de reacción nos dé un número mayor que 0, tendremos que esa reacción redox se produce de forma espontánea. Si recordáis, el año pasado estudiamos que para determinar si una reacción en general era espontánea, se determinaba su energía de Gibbs, que tenía que ser negativa. Realmente, la energía de Gibbs está relacionada, es directamente proporcional al potencial de reducción de la reacción que estamos estudiando, pero con signo menos. Por tanto, una reacción espontánea tiene incremento de G negativo porque su potencial de reacción es positivo. M indica el número de electrones que están implicados y F la carga de un mol de electrones. El producto de M por F es la carga total de los electrones que se intercambian en la reacción redox, porque, como sabéis por física, el trabajo, que la energía de Gibbs realmente está expresando un trabajo físico, es igual a la carga, que sería N por F, por el potencial, la diferencia de potencial que tenemos. Entonces realmente estamos utilizando una notación distinta, pero estamos calculando aquí un trabajo a partir de una diferencia de potencial. En general, la energía de Gibbs no la vamos a calcular en las reacciones redox. Bastará con especificar, a no ser que os pidan lo contrario, el potencial de reacción. Entonces, aplicar esto en la práctica es muy sencillo. Si a nosotros nos preguntan si una reacción redox puede producirse o no,
bastará con determinar ese potencial de reacción. Y en caso de que se pueda producir, normalmente os van a pedir también que escribáis esa reacción, que hagáis algún cálculo con ella, etc. Por ejemplo, aquí nos preguntan si se producirá reacción al introducir una lámina de zinc, como tenemos aquí en la foto, dentro de una disolución de sulfato de cobre 2. Y que en caso afirmativo escribamos las semireacciones y la reacción global. Bueno, en principio nos van a dar en estos casos solo los reactivos y los productos los podemos determinar fácilmente fijándonos en la pareja de cada una de las sustancias que tenemos. Fijaos que aquí tenemos zinc con número de oxidación 0. Como está con su mínimo número de oxidación, lo único que puede hacer el zinc es oxidarse. Y si se oxida, pasará a ion zinc 2+, pasa de 0 a +2. Mientras que aquí tenemos cobre, cuyo número de oxidación dentro del sulfato de cobre 2 sería evidentemente +2, y como está con número de oxidación +2, lo que va a poder hacer en este caso es reducirse y pasar a cobre metálico, con número de oxidación 0. Luego tendrá que haber algún producto más de la reacción, que lo determinaremos cuando añadamos los iones espectadores al final. De momento, ya sabemos quién se oxida y quién se reduce. Como el zinc es el que se oxida, sería el reductor. Como el cobre es el que se reduce, sería el oxidante. Y tendríamos que restar el potencial de reducción del cobre menos el potencial de reducción del zinc. Sustituimos los valores que nos da un potencial positivo y por tanto nos indica que la reacción es espontánea. Es decir, que su energía de Gibbs sería negativa. Esto también lo podíamos haber deducido desde el principio porque hemos visto que el cobre tiene más tendencia a reducirse que el zinc, pero normalmente se hace así de forma matemática. Luego escribimos ya, como sabemos que se produce, podemos escribir las dos semireacciones correspondientes, sumarlas, que en este caso no hace falta multiplicarlas por ningún número, y luego finalmente añadir los iones espectadores, que en este caso es el ion sulfato. Una advertencia. Aunque tengamos que multiplicar por cualquier número las semireacciones, el potencial en ningún caso varía. Entonces, hemos determinado que sí que se produce esa reacción y de hecho experimentalmente se observa esto, cómo el zinc se va a ir oxidando y forma ese polvo negro que vemos aquí, y cómo los iones cobre, que en disolución son azules, van perdiendo esa coloración y la disolución se va volviendo transparente. Es decir, esto es algo que se puede comprobar experimentalmente. La respuesta que tendríamos que dar es que sí que se produce la reacción en la que el sulfato de cobre con el zinc dan lugar a cobre metálico y sulfato de zinc.